Se ha dicho que cualquier país es diferente a todos los demás, pero que Japón es diferentemente diferente. Quizás por su aislamiento geográfico, en un archipiélago de islas frente a la costa oriental de Asia, Japón se ha mantenido alejado del resto del mundo durante la mayor parte de su historia. Incluso, resulta sorprendente que la rápida modernización e industrialización a finales del siglo XIX solo rozó la superficie de la vida japonesa y no alteró la fuerte fidelidad del país a sus costumbres, valores y visiones del mundo tradicional. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y como bien escucharon, hoy vamos a hablar del país de mis ancestros, Japón, el Imperio Insular. Bienvenidos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. I'm going down to St. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Las islas de Japón fueron colonizadas por los humanos hace unos 40.000 años, durante la última glaciación, cuando bajó el nivel del mar y se formó un puente terrestre desde el continente asiático. Estos japoneses del Paleolítico eran cazadores-recolectores y hacia el año 10.000 a.C. empezaron a fabricar cerámica, siendo una de las principales culturas del mundo en hacerlo. Sin embargo, no fue hasta alrededor del año 400 a.C. cuando otra oleada de inmigrantes, posiblemente de China y Corea, trajo la agricultura y la metalurgia. Desde luego existían contactos con la muy desarrollada civilización china del Este, que en el siglo I después de Cristo cobraba tributos de los numerosos clanes de Japón. De China obtuvo Japón su escritura y las creencias confucianas y budistas, que se fundieron con la religión Shinto nativa. Con su énfasis en el culto de los antepasados y respeto por la tradición y la tierra natal. A pesar de estas conexiones, la lengua japonesa no está relacionada con el chino y posiblemente con ninguna otra lengua. Vamos a hacer nuestro primer corte aquí, nuestro primer corte de este bloque para recordarles las redes sociales donde nos pueden dejar sus mensajes o nos pueden seguir como Crónicas Lunares de Sun en Facebook, crónicaslunares.sun en Instagram y del mismo modo crónicaslunares.sun@hotmail.com para que nos dejen ahí sus correos electrónicos y de verdad con mucho gusto yo les voy a responder todos y cada uno de sus correos. Y pues también nos pueden mandar un mensajito o arrobar en el Twitter como @isun.g1, 1 con número claro. Y pues vamos a escuchar esta pausa con esta rolita y continuamos. A partir del siglo III después de Cristo, Japón fue un mosaico de estados militares, por decirlo de algún modo. Pero alrededor del año 400 después de Cristo, uno de ellos, Yamamoto, empezó a dominar a los demás. Y desde entonces todos los emperadores japoneses se dicen descendientes de la dinastía Yamamoto. En el 607, el emperador de la Tierra del Sol Naciente, es decir, Japón, escribía al emperador de la Tierra del Sol Poniente, es decir, China, como un igual en poder y magnificencia. En el siglo VIII, los japoneses establecieron una capital imperial en Nara, siguiendo el modelo chino y empezaron a adoptar
modelo chino de un gobierno fuerte y centralizado. Se desarrolló un mito nuevo de los orígenes, según el cual el emperador descendía del legendario primer emperador Jimmu, que, según el mito, había fundado Japón en el año 660 a.C. y que era descendiente de la diosa solar del Shinto, Amaterasu. La pretensión de los emperadores japoneses al estatus divino no fue abandonada hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 794 la capital se trasladó a Kioto. A partir de entonces disminuyeron los contactos con China y el poder de los emperadores fue eclipsado por el poder creciente de la familia nobiliaria de los Fujiwara, cuyos miembros actuaban como regentes. En el siglo XII, los Fujiwara se vieron presionados por una serie de familias nobiliarias. Como consecuencia, Japón se hundió en una guerra civil de la que surgió una sociedad feudal descentralizada, con el poder divino entre una serie de varones regionales que les llaman daimyos, que mantenían bandas de guerreros samurái, una casta de élite militar que se consideraba de un rango superior a mercaderes, artesanos y campesinos. En el año 1159, un señor de la guerra llamado Yoritomo, de la familia Minamoto, tomó el poder supremo y desde 1185 gobernó desde Kamakura, cerca de Tokio, como shogun, que significa dictador militar, mientras que el emperador, recluido en Tokio, quedó reducido a una figura representativa. Los shogunes de diversas familias siguieron siendo los gobernantes absolutos de Japón durante muchos siglos, interrumpidos en el siglo XVI por una serie de guerras civiles. En el año 1600, Japón estaba reunificándose y un noble de la familia Tokugawa, llamado Ieyasu, estableció un nuevo shogunato centrado en Edo, que es lo que es actualmente Tokio, mientras que el emperador seguía sin poder en Tokio. Los shogunes Tokugawa ejercieron un control estrecho sobre los daimyos, forzándoles a pasar mucho tiempo en Edo y lejos de sus bases de poder regionales, de la misma forma que Luis XVI redujo a la turbulenta nobleza a finales del siglo XVII a exigirles que vivieran en su gran palacio de Versalles. Los shogunes Tokugawa también volvieron la espalda a los contactos europeos. Mercaderes y misioneros cristianos habían empezado a llegar en el siglo XVI y muchos campesinos se habían convertido a la religión, claro. Los shogunes temían que esto anunciase una ocupación europea y desde el año 1635 impusieron una política de aislamiento, prohibiendo todo contacto entre japoneses y extranjeros. La única excepción era la pequeña concesión mercantil holandesa en una isla en el puerto de Nagasaki. Este aislamiento terminó a la fuerza el 8 de julio de 1853, cuando buques de guerra de Estados Unidos, bajo el mando del comodoro Matthew Perry, entraron en la bahía de Edo. Después de demostrar el poder del fuego de los barcos, Perry exigió a los japoneses abrieran sus puertas al comercio exterior. Como consecuencia, se presionó a Japón para que firmase una serie de tratados con las potencias occidentales, garantizando a ésta los derechos comerciales que comprometían la soberanía japonesa. Estos cambios forzados marcaron el final de la larga Edad Media de Japón. Después de un golpe de los modernadores en el año 1868, el shogun renunció, y en el año 1869 el emperador con poderes renovados fue instalado en Edo
que se bautizaba como Tokio. Ahí fue donde se hizo el cambio del nombre. Él mismo tomó el nombre de Meiji, que significa gobierno ilustrado. Le siguió un periodo importante en el que Japón llevó a cabo en 3 décadas un proceso de industrialización que había tardado 2 siglos en Europa. No solo se transformaron las manufacturas, sino también la educación, las fuerzas armadas, la economía y el sistema político fueron modernizados según el modelo occidental. Al crecer el poder de Japón, los tratados desiguales fueron dejados de lado, con el objetivo de convertirse en una potencia regional dominante. Japón libró una guerra con China en el año 1894 al 95 y se anexió Corea y Taiwán. Después, en el año 1904 a 1905, disputó a Rusia el control de Manchuria. Japón ganó una victoria naval decisiva contra los rusos en Tsushima, la primera victoria de la época moderna de una nación asiática contra una potencia europea. Es bien importante esta. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Japón era tratado como un igual, convirtiéndose en aliado de Gran Bretaña. Durante la guerra, esa misma guerra de la Primera Guerra Mundial, atacó bases alemanas en China y ocupó algunas de las posesiones insulares de Alemania en el Pacífico. Después de la guerra, los delegados japoneses asistieron a la Conferencia de Paz de París y Japón recibió un mandato de la Sociedad de las Naciones sobre las antiguas colonias alemanas en el Pacífico al norte del Ecuador. Japón había enseñado su músculo. Iba a venir muchísimas cosas más. Más adelante en los próximos capítulos, cuando ya lleguemos a la parte donde hablemos de la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor nos extendemos un poquito más sobre esto de la fuerza japonesa y cómo fueron sus movimientos militares que hicieron en ese entonces, y pues nos vamos a profundizar. Por lo mientras lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer nuestra pequeña cronología. Ahora no tenemos una tan pequeña cronología. Realmente es un país en el cual vale la pena nombrar las cosas sobresalientes y pues siendo que es un país muy antiguo, pues tiene muchísimas cosas de las cuales vale la pena hablar. Vamos a hacer esta pausa y regresamos. Si cualquier japonés intenta ir en secreto a ultramar, debe de ser ejecutado. Si cualquier japonés regresa de ultramar después de residir ahí, debe morir. El shogun Tokugawa Iemitsu, él publicó este edicto en el año 1635, cerrando a Japón a cualquier contacto con el extranjero. El aislamiento durante la Edad Media llegó a tal punto que los japoneses no estaban acostumbrados a enfrentar amenazas desde ultramar. Por eso fue una gran impresión terrible cuando en 1274 y de nuevo en el año 1281 los mongoles, que bajo Kublai Khan habían conquistado toda China, intentaron invadir Japón con desembarcos masivos. En ambas ocasiones la flota mongola fue destruida por un tifón, conocido desde entonces por los japoneses como kamikaze, que significa viento divino. La leyenda resurgió hacia finales de la Segunda Guerra Mundial cuando, en una apuesta desesperada para detener el avance aliado sobre las Islas Patrias, los pilotos japoneses adoptaron el nombre de kamikaze cuando se precipitaban deliberadamente sus aviones cargados de bombas contra los buques enemigos. La armonía es que se te valore.